Buen día chicos, para esta semana vamos a analizar el tema del mundo en el siglo XIX, el imperialismo. El imperialismo es la actitud y doctrina de quienes practican la extensión del dominio en un país sobre otros, por medio de la fuerza militar, económica o política. Dentro de los países imperialistas tenemos a Estados Unidos, Europa y Japón. Vamos a analizar las características del proceso imperialista dentro de la colonización europea. Varios fueron las causas que motivaron el imperialismo europeo. Entre los motivos aparentes se encuentran el nacionalismo de las potencias europeas en convertirse en líderes mundiales, las ideologías de superioridad social. Los europeos y su civilización se creían superiores sobre el resto del mundo. La superpoblación de Europa, que promovió la emigración de sus habitantes a otros continentes. La nueva mentalidad de aventura de los hombres de negocios, científicos y periodistas. Y el espíritu misionero de difundir la fe cristiana. Pero la motivación principal fue la económica. Europa necesitaba fuentes de materia prima, buscando mercados coloniales a quienes obligaban a comprar sus productos industrializados. Aquí en estas imágenes tenemos un ejemplo de la producción de materia prima, en este caso de la lana, y es exportada a otros países para la confección de prendas de vestir, donde ya confeccionadas son importadas a nuestros países y obligadas a ser compradas. Inglaterra, Francia formaron nuevos imperios y compiten por el dominio del mundo. Holanda, Bélgica, Alemania e Italia son nuevas potencias coloniales del proceso de expansión. Estados Unidos y Japón son potencias neocoloniales, donde predominaba la influencia económica, política y cultural. En esta imagen podemos apreciar cómo los países imperialistas dominaban a los países subdesarrollados. El reparto de África. En 1880 se produjo el reparto entre las potencias europeas del continente africano. Francia, Inglaterra y Rusia tenían el mayor número de colonias en Asia y en África. En este mapa nosotros podemos ver el reparto de África. Por ejemplo, las colonias francesas de color amarillo son las que dominaban en los lugares del continente africano. La Conferencia de Berlín. En 1885 a 1886, Francia, Inglaterra y Alemania convocaron a representantes de 14 países a llegar a acuerdos mutuos. Dentro de la Conferencia de Berlín, celebrada en la ciudad del mismo nombre, se establecieron los siguientes acuerdos. Gran Bretaña no permitía la navegación internacional en el Bajo Níger, ya que consideraba que estaba bajo su responsabilidad administrativa. En la conferencia se acordó la navegación en este río bajo control británico. El segundo acuerdo, se estableció el Estado Libre del Congo, donde se permitió el libre comercio. Estos territorios eran considerados posesión personal del rey Leopoldo II de Bélgica. En el tercer acuerdo, se necesitaba una ocupación administrativa y judicial para consolidar el reclamo territorial. La división del continente africano produjo fricciones entre las potencias. Más adelante, estas culminarían en las graves crisis que antecedieron a la Primera Guerra Mundial. La presencia británica en África. En 1870, Gran Bretaña necesitó defender su imperio. Uno de los actos simbólicos de la última era imperial británica fue la compra de las acciones del Canal de Suez. En este mapa nosotros tenemos el Canal de Suez. En 1875, vía estratégica que permitió el tráfico entre Gran Bretaña y la India. Gran Bretaña impuso a lo largo de su historia dos tipos de colonización,
una de que los ingleses se trasladaban a residir en las nuevas tierras con la intención de hacerlas producir para sí mismos, y el otro tipo en que los ingleses ocuparan sus colonias únicamente con el fin de extraer sus riquezas. En el primer tipo de colonia, como es el caso de Estados Unidos o Austria, los ingleses trabajaron arduamente y prosperaron. En cambio, en el segundo tipo, solo fueron utilizados como proveedoras de materia prima, por lo tanto no tuvieron posibilidad alguna de superarse. Presencia francesa en África. Argelia fue el estado de dominio francés. Francia se apropió de la cuenca del Senegal. Aquí nosotros podemos observar la cuenca del Senegal y el Alto Níger, que está por acá. Estableció sus colonias en una de las cuencas del Congo y logró la hegemonía en el noreste africano. La población de África se convirtió en mano de obra barata y también en esclavos. Colonización de Asia. La colonización de Asia se produjo simultáneamente a la africana. Tomó fuerza desde 1850 y tuvo mayor empuje a raíz de la apertura del Canal de Suez. Gran Bretaña, Francia, Portugal, Holanda y Alemania impusieron su presencia en el continente asiático. Portugal estuvo presente en el puerto de Macao, en la costa sureste de China, hasta diciembre de 1999. Gran Bretaña. La Compañía de las Indias Orientales fue fundamental para la presencia británica en Asia y fue la que gobernó la India hasta su disolución en 1858. Su capital provenía de la comercialización de esclavos y de la manufactura, para lo cual se establecieron fábricas en Madras, Bombay y Calcuta. Las tradiciones y religiones hindúes se mantuvieron a pesar del esfuerzo de la corona por imponer la cultura inglesa. Los campesinos vivían en la miseria y el gobierno británico no promovió un proceso industrial por temor a la competencia con sus productos. Aquí tenemos una imagen de los dioses hindúes. Francia dominó Indochina, Vietnam, Laos y Camboya. La administración colonial recaudaba impuestos en sus colonias y los invertía en sectores públicos y privados para explotar y comercializar productos agrícolas. Holanda. Las islas de Java, Sumatra y Borneo le pertenecían desde el siglo XVII. Dichos territorios fueron dedicados al cultivo de la caña de azúcar, café, especies y caucho. Rusia. En 1830 se inicia la colonización de Siberia. En 1864 se funda un puerto en el Océano Pacífico y se construye el ferrocarril transiberiano y continúa su penetración hasta Turquestán. La resistencia al dominio colonial. Hubo muchos levantamientos contra el poder europeo, tanto en África como en Asia, y se formaron movimientos religiosos, islámicos y cristianos, que trataron de buscar una explicación a la situación colonial por la que atravesaron. Surgió el nacionalismo hindú, que promovió la no violencia y la desobediencia civil. En China se dio el levantamiento Boxer popular y nacionalista con la intención de expulsar a los extranjeros de sus costas. Aquí tenemos una imagen de los Boxer. Consecuencias del imperialismo. Las fronteras de los países africanos son un legado del imperialismo europeo. Así se crearon una nueva frontera debido al reparto de territorios. En este afán, se ignoraron los espacios tribales y políticos existentes en el continente. El traslado de la población a sitios de producción agrícola o minera dividió a las naciones y provocó la desaparición de sus costumbres. Los conflictos actuales son productos del desencuentro de etnias y culturas en estados creados artificialmente. Un ejemplo de las consecuencias del imperialismo tenemos la guerra de Vietnam. Vamos a ver que niños y mujeres huyen del ataque estadounidense durante la guerra de Vietnam. Muchos conflictos a partir
del imperialismo del siglo XX tuvieron sus raíces en el dominio colonial. Vamos a analizar un mensaje del Papa. Debemos buscar una verdadera fraternidad que esté basada sobre nuestro origen común en Dios y ejercida en el diálogo y la confianza recíproca. El deseo de paz está profundamente inscrito en el corazón del hombre y no debemos resignarnos a nada menos que esto. También les dejo un link de refuerzo donde ustedes pueden revisar este tema. Muchas gracias.